Bueno, aquí dice que ya está transmitiendo en Facebook. Ujú. Sí, aquí me salió a mí la notificación, cualquier cosa. Ok, vamos a ver, porque nos ha costado un poquito. De hecho, ya lo estoy viendo yo en la página también. Aquí está en Y Qué yo vivo. bueno, qué también. bueno. Ujú, ujú. Ok, ahora sí. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a este nuevo culto. Le damos las gracias al Señor por permitirnos estar una vez más acá con cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con una palabra de oración y luego nuestro hermano Melvin va a tener unos cantos y luego tendremos el estudio de la palabra de Dios. Si tiene peticiones de oración, puede hacérmela llegar al al WhatsApp y de ahí pues podemos tomarlos en cuenta. Vamos a orar. Papito Santo, gracias por este precioso día, gracias por tu amor, tus cuidados, gracias por un día más de vida, gracias también, Señor, por tu provisión diaria para cada uno de nosotros. Te pedimos muy especialmente por este tiempito que vamos a cantar, que vamos a escuchar tu palabra, Señor, para que tú nos des corazones abiertos y oídos atentos, Señor, a tus palabras, para que también le dé sabiduría a nuestro hermano Melvin que va a tener el estudio de esta noche, Señor. Bendice a cada familia representada, a cada uno de los que se han ido agregando y aquellos que pronto van a estar con nosotros para que tú bendigas y protejas, Señor, a cada uno de nuestros hogares, a nuestra iglesia, a nuestros vecinos, Señor, y que podamos seguir brillando por ti y para ti, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado, te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Amén. Hermano Melvin, quedamos con usted. Muy bien. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos costó un poquito al principio poder enlazar todas estas cuestiones de Facebook con Zoom. Pero bendito Dios que ya estamos acá. Tengo un gran deseo de poder compartir este tiempo. Pero antes quisiera que cantáramos unas dos canciones, unas dos himnos, para que alabemos a nuestro Señor. Voy a compartir una pantalla acá de un himno precioso. El himno maravilloso es, vamos a ver si corre bien. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla de un alba que vi. Maravilla que mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol. Pero es más grandioso y conmovedor
el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Amén. Amén. Es un himno precioso. No sé si lo vieron hoy, pero hoy fue un maravilloso atardecer. El cielo anuncia la obra de tus manos. Es precioso. Vamos a cantar un himno más. El himno 220, el que habita al abrigo de Dios. Otro himno muy, muy hermoso, muy lindo. Cante fuerte ahí, hermano. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 y 10,000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar.
Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué hermosos cantos, qué hermosos himnos que hablan del amor de Cristo. Definitivamente así es, hermanos. Hermanos, sé que es un privilegio para mí, es un gran honor el poder llegar a cada uno de sus hogares, y he estado preparando por algunos días un texto muy hermoso, un estudio pequeñito de una carta pequeñita del Nuevo Testamento, que es la carta de Judas, una epístola universal, pero que tiene un contenido muy importante para nosotros hoy en día. Es interesante ver cómo la Biblia tiene acomodado a la epístola de Judas antes del Apocalipsis, como una advertencia a todo lo que va a venir, eh, como un llamado, una exhortación para todo eso que está por entrar también en la iglesia, para que estemos preparados. Entonces, alisté un material, voy a compartir aquí pantalla de un material. Vamos a ver. Y vamos por acá. Muy bien. Entonces, es, como les dije, la epístola universal de Judas. Si ustedes lo ven en sus Biblias, dice la epístola universal de Judas apóstol. Sin embargo, aquí yo lo coloco con encerrado, y ahorita vamos a ver por qué. Es importante para poder entender, no solamente a la hora de entrar a poder entender los versículos uno a uno, ver algunos aspectos importantes de lo que es el contexto, tanto histórico como cultural, algunos detalles del libro, algunos detalles del autor, en qué tiempo se escribió, todo eso es importante. Por eso vamos a ver los datos generales. Sobre el autor, muy importante, sobre el autor es Judas. Pero ¿cuál Judas? Porque en el Nuevo Testamento encontramos referencia a varios hombres con ese nombre de Judas, que era un nombre muy común, por decirlo así, en el tiempo del primer siglo, en el tiempo de la Jerusalén del primer siglo. Fue muy común, más que todo por Judas Macabeo. Era un héroe para ellos. Él inició con las revueltas judías, con las primeras guerras judías, y entonces el nombre de Judas era más bien un orgullo el tener ese nombre, el nombre de Judas. Pero ahorita vamos a ver algunos detalles en cuanto al nombre. En cuanto a otro detalle importante, otro detalle general, la fecha de redacción, cuando se escribió. Eso nos va a dar, a entender eso nos va a dar una luz de lo que estaba pasando en ese momento. En el momento que Judas escribe esta carta. Yo le digo pequeña, enorme carta. ¿Dónde se escribió? El lugar donde se escribió, como Pablo cuando él escribía a las diferentes iglesias. También aquí tenemos una pequeña referencia en cuanto a eso. El propósito de la carta, sabemos que la carta, toda la Biblia es inspirada por Dios, pero también contienen el carácter de cada escritor, y eso es muy importante para nosotros, el propósito de la carta, el propósito de Dios en inspirar a Judas a escribirla, y el propósito para nosotros. Características de la carta. ¿Qué características tiene? Algunos escritores utilizaban mucho la forma de poesía. Es una forma. Otros son como más suaves a la hora de hablar, dependiendo del tema. Y otros escritores, siempre inspirados por Dios, tenían esa forma de ser que los caracterizaba, y que también lo vemos en sus escritos. El versículo clave siempre es importante. Hay un versículo clave, algo en lo que el escritor quiere desarrollar toda su carta, y el énfasis para nosotros hoy en día, el énfasis para la iglesia, para los que iban dirigidos esa carta. Entonces vamos a ver estos detalles. Quisiera primero sí decirles que a la hora de cuadrar esto, primero es importante verlos toda esta parte del contexto histórico y cultural. El autor, ahora sigamos punto por punto. Judas, uno de los 4 hermanos, uno de los 4 medios hermanos de Jesús. Hay un texto muy importante que nos da una luz
completa y absoluta de que el Judas que escribió esta carta es uno de los hermanos de Jesús. Y ese texto lo encontramos en Mateo, capítulo 13, versículo 55. Mateo, capítulo 13, 55. Jesús estaba en Nazaret, en una de las... él estaba en una de las sinagogas o en la sinagoga principal en Nazaret, en un lugar que él lo conocían muy bien, y todos estaban maravillados de lo que él hacía. Ellos estaban maravillados de lo que él hablaba, de cómo él hablaba y de los milagros y prodigios que él hacía. Y dice en el versículo 55, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces un versículo muy claro de, por supuesto, que Jesús tuvo hermanos y que uno de esos hermanos es Judas. Judas en el hebreo Judá y en el griego Judas. Y vamos a observar algunos de estos nombres o algunas de las personas que tenían estos nombres. Como lo vimos, es un nombre común en Palestina. Y vamos a ver algunos ejemplos así rápidamente. Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 22, él hace una aclaración cuando él está hablando de Judas. Dice, no el que traicionó a Jesús, no el Iscariote el que traicionó a Jesús. Ese texto lo vemos en Juan 14, 22. Otro Judas, el Galileo, lo vemos en Hechos. Judas, el que vivía en la calle derecha, en los relatos en Hechos, en los escritos de Lucas. Juan, el que tenía por sobrenombre Barsabás. Y el más importante, Judas, en el medio hermano de Jesús, el que leímos anteriormente. Entonces, como podemos ver, hay varios Judas en las escrituras, y es muy importante saber cuál Judas. Recuerdo una vez que alguien me dijo, ¿cómo es que el Judas que traicionó a Jesús permiten que esté escrito una carta en la Biblia, ¿verdad? Y entonces es muy importante aclarar esto. ¿Cuál es el Judas de que escribe esta maravillosa carta, esta maravillosa epístola? La fecha de redacción. Aquí hay un dato muy, muy interesante, porque debido a que no se hace mención de la destrucción del templo, que es un dato muy importante, históricamente hablando para los judíos, hubiera sido notorio en la carta de Judas la destrucción del templo. Por eso se considera que la fecha fue pocos años antes de la destrucción del templo. Ya Jerusalén estaba creciendo mucho, ya como posesión de Roma, y el templo, el segundo templo, maravilloso templo, estaba construido con un montón mucho más grande, ¿verdad? Sin embargo, empiezan las revueltas de los judíos, mucha historia hay en cuanto a esto, que se blasfemó el nombre de Dios al introducir ídolos al templo sagrado de Dios, ¿verdad? Y muchos judíos no les gustó. No les gustó, por supuesto, lo que estaba pasando. No les gustó la permisibilidad de los sacerdotes, Anás, Caifás, en ese tiempo. Y en el año 668 después de Cristo, 68-67, empiezan revueltas, empieza a crecer también la iglesia. Ya varios de los apóstoles habían muerto. Y en el año 70 es que pasa esta destrucción. No solo el templo, sino también de Jerusalén. Entonces, un dato muy importante, porque el gran general de Roma, Vespasiano, junto con su hijo Tito, habían tomado ya varias provincias de Judea y ya estaban por tomar Jerusalén, que habían hecho una resistencia enorme. Entonces, eran tiempos, años convulsos, muy fuertes para la iglesia de Jerusalén, para los primeros cristianos. Y otro de los datos interesantes en cuanto a la fecha de redacción es la similitud doctrinal que tiene con la segunda carta de Pedro. Pedro escribe y está advirtiendo acerca de los falsos maestros que están por llegar a la iglesia, y Judas ya habla de los falsos maestros que ya están en la iglesia. Entonces es muy importante el poder entender esto, porque nos da un
nos data la carta de Judas poco antes del año 70, que es donde inicia la destrucción de Jerusalén. Entonces, esto es una fecha aproximada, no se puede dar exactitud una fecha, pero una fecha aproximada es el año 68 al año poco antes del año 70. ¿Dónde se escribió? Otro dato importante. ¿Dónde se escribió la carta de Judas? ¿Dónde se escribió esa epístola universal? Es muy probable que Judas escribiera esta carta desde Jerusalén, por esto mismo que les comentaba. Una vez que Jerusalén es tomada, muchos de esos judíos muchos mueren, muchísimos mueren, 600,000 hasta 1,000,000, se cree, en esas 3 guerras de los judíos, que hablan en sus datos de historia Josefo, el historiador judío. Y en el año 70 pasa todo esto y Judas lo escribe antes en Jerusalén, lo escribe en Jerusalén, porque muchos de esos judíos fueron apresados, fueron vendidos como esclavos y muchos murieron. Fue escrita antes de la destrucción de Jerusalén, punto número 1. Y el 2, sin duda alguna, Judas se escribe en una región recientemente plagada por falsos maestros. Ahí estaban los epicúreos, los estoicos, que tenían mucha influencia entre la mezcla que había en Jerusalén de todas ese montón de personas de otros lugares que llegaban de Grecia, de Roma mismo, que eran muy paganos, que eran muy idólatras. Por eso se considera, no hay datos exactos que escribe sobre en Jerusalén, pero todos estos datos nos dan como una pista muy clara de que se escribe en Jerusalén. El propósito de la carta, esto es muy importante, porque en el versículo 3 y 4 vemos el propósito de Judas al escribir esta carta, porque Judas exhorta a los hermanos a contender ardientemente por la fe. Es como la parábola de nuestro Señor, de la cizaña creciendo entre el trigo. El trigo está creciendo, pero también la cizaña. Entonces es muy importante la urgencia que tiene Judas de escribir esta carta para los hermanos de la primera iglesia, los hermanos de Jerusalén, una de las iglesias más grandes del entonces, la iglesia de Jerusalén. Características de la carta. Esto es muy interesante. A mí me gustó mucho, me fascinó ver esta forma como Judas le escribe, porque se caracteriza porque él utiliza tríadas y para enfatizar sus enseñanzas. ¿Pero qué quiere decir esto de tríadas? Estas tríadas son series o conjuntos de 3 cosas o 3 frases o 3 personas que quieren enfatizar en una enseñanza. Entonces, una forma de que utiliza Judas es utilizar tríadas. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si gustan, tomen sus Biblias. Si en el primer versículo, inclusive en el primer versículo vemos la primera tríada, el primer grupo. Dice, a los llamados, santificados y guardados. Versículo 1, ahí ya tenemos la primera tríada. Llamados, santificados y guardados. Después el versículo 2 dice, misericordia, paz y amor. Versículo 2. El versículo 5 y 7 tenemos otra tríada sobre los juicios que van a venir, sobre los juicios que ya fueron, que ya se dieron en la antigüedad, que ya se dieron algunos, muchos años atrás y que estaban registrados en los corazones de los judíos. Entonces dice esas tríadas en el versículo 5 y 7 sobre los que durmieron en el desierto. Fue cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y muchos no vieron la tierra prometida, muchos murieron por desobedientes. Y otro de estos grupos que tuvieron estos juicios de Dios fueron los ángeles caídos y las ciudades de Sodoma y Gomorra. Estas son una tríada muy importante que vamos a enfatizar un poquito más adelante en cuanto a estas tres juicios de Dios. Son muy importantes. Luego el versículo 8 nos habla sobre esos soñadores que mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman a las potestades superiores. Ahí tenemos otra tríada. Judas usa esta forma de escribir con tríadas para ser muy claro en lo que él quiere enseñar. Luego el versículo 11 dice, hay de aquellos porque han seguido el camino de 3 personas.
de Caín, Balaán y Coré. Cada una de estas personas tienen una enseñanza increíble para nosotros, una enseñanza de juicio muy importante que vamos a verlo también. El versículo 19, otra tríada, estos que causan divisiones son sensuales y no tienen el Espíritu Santo. Causan divisiones, son sensuales y no tienen al Espíritu Santo. Y la última tríada la encontramos en el versículo 22 y 23, que habla sobre a estas personas ¿qué nos pide Judas? Bueno, a los que dudan, convencer, salvar y tener misericordia. Entonces, una de las características muy importantes del escritor, de este escritor, de Judas, el medio hermano de Jesús, es que él utiliza tríadas para enfatizar su enseñanza. Él quiere utilizar tríadas para poder enseñar y que sea una forma clara que se quede en nuestros corazones. Es muy importante esa forma de escribir de Judas. Tenemos el versículo clave de la carta, porque aquí se desarrolla todo. Dice el versículo 3 y 4, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesaria escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez, dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de esos dos versículos, el versículo 3 y 4, él empieza a desarrollar lo que nos quiere enseñar. Judas empieza a desarrollar de una forma preciosa, con ejemplos claros, con ejemplos que están en la Torá, con ejemplos que están en la mente y los corazones de los judíos de la época, los conocía muy bien, y con ejemplos que nos sirven para nosotros hoy en día. Son ejemplos muy importantes que los vamos a ver más adelante. El énfasis es el justo juicio de Dios, porque Dios es un Dios justo. Él es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Él es un Dios justo. Entonces es el énfasis de la carta de Judas es el justo juicio de Dios, y que es seguro. Es un juicio en el que nadie puede esconderse. Es un juicio en el que nadie puede salir, nadie puede quedar fuera de ese juicio. Un juicio seguro sobre los que viven en pecado y viven en la apostasía. Los que creyeron en algún momento, pero se apartaron de la verdad. Los que apostataron de la verdad. Y también, lo peor, enseñaron a otros a hacerlo. Muchas de esas enseñanzas y el gran pleito que había entre ellos era por creer o no en la resurrección de Jesucristo, en creer en no o no en que Jesucristo es el Mesías, y también en el amor, y él enfatiza en el amor de Dios por los fieles y por su preservación. Entonces, la carta de Judas nos habla del amor de Dios, del juicio de Dios, y de que por su gran amor, por su gran misericordia, Él nos va a preservar. Es muy importante. Ok, algunas referencias escriturales usadas por Judas en esta epístola, en esta carta universal. Y es que es muy interesante esta parte, porque Judas es el único, bueno, el único no, porque Pablo también utiliza algunos otros escritos, pero Judas utiliza libros apócrifos. Y esto hizo que no fuera muy aceptada al principio por los primeros canon, por las primeras declaraciones canónicas que se hicieron para poder reunir y tener el canon completo de la Biblia. Y por esta razón, porque en esta carta de Judas, él utilizó algunos datos que no estaban en la Torá, entonces él lo consideraron los encargados al principio de los años 250 al 325, si era o no parte del canon el libro de Judas. Y dice que sobre él usó dos puntos importantes en el versículo 9. Él habla sobre el arcángel Miguel y la asunción de Moisés, en que el diablo contendió por el cuerpo
el arcángel Miguel contra Satanás. Y todo esto generó mucha controversia sobre si se iba a incluir esta carta o no dentro del canon, el grupo de libros de la Biblia. Y otro de los versículos es que él habla sobre el libro de Enoc. El libro de Enoc, aquí tengo un dato muy importante que habla sobre esto porque son historias que de los libros que son apócrifos y muy importantes también para la historia de Israel. Pero esto hizo que no estuviera muy claro y había discusiones entre los judíos si se agregaba o no. Y no es hasta el año 325 después de Cristo, en el primer concilio de Nicea, que se toma a la carta de Judas como parte del canon. A partir del año 325 después de Cristo es que ya se toma como parte del canon la carta de Judas. Entonces, la epístola universal de Judas es una epístola hermosa, es una epístola que nos habla, es una epístola que nos advierte, nos exhorta a contender. Ahora vamos a ver un poquito ya propiamente en lo que es la escritura en sí. El versículo número 1 viene la salutación entre el 1, el 2, la salutación o el saludo. Y es muy interesante como empieza, porque dice Judas, siervo de Jesucristo. Y en el versículo 1 él no se identifica siendo hermano de Jesús, él no se identifica como hermano de Jesús, sino él se identifica como siervo. Y es que no hay, hermanos, no hay un título más hermoso, no hay ningún título más hermoso que llamarse siervo de Jesucristo. El significado de siervo es más bien como esclavo, es doulos en griego, que es el significado correcto, que es esclavo de Jesucristo. Y no hay ningún título más precioso que ese. Entonces el versículo 1, él inicia, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. Recordemos que ellos son hermanos, pero él no dice, siervo de Jesucristo, que también es mi hermano, no, él dice, soy hermano de Jacobo. Jacobo era el pastor de la iglesia, el principal de la iglesia de Jerusalén, de los cristianos, y él dice, soy hermano de Jacobo. Y Jesús es mi Señor, Él es mi Señor. Entonces es muy importante como él inicia el primer versículo. En el versículo 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿A quién? A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esta fue definitivamente una demostración de humildad de Judas. Él no decía, un momentito, yo soy el hermano menor de Jesús, quiero privilegios por acá, por allá, no. Él se dice a sí mismo siervo. Y es interesante cómo en la carta de Jacobo, en la carta de Santiago, que es el nombre, también inicia así, siervo de Jesucristo. Los dos que una vez no creyeron en él, ellos siendo hermanos, no creyeron que Jesús era el Mesías. Después de la resurrección, ellos creen, ¿verdad? Y lo atesoran en su corazón como el Salvador, como el Mesías. Es muy importante esto. Esto fue una demostración definitivamente de humildad. Él no quería sobresalir por ese parentesco carnal, por ese parentesco de familia, ni se vanagloriaba por eso. Ahora, por eso es que hay un gran contraste en cuanto a él y las dificultades un poco al principio de si era Judas, si no era Judas. Toda esta forma de escribir, pero cuando lo entendemos, que él es un siervo de Jesucristo, que nosotros somos siervos de Jesucristo, entonces lo entendemos plenamente, Ahora, Santiago también se menciona, él se autodenomina así, él se dice, soy siervo, soy esclavo de Jesucristo. Y es importante porque
Ahora, aquí nos hacemos nosotros una pregunta, hermanos. ¿Es Jesús para usted su Señor? ¿Es usted un esclavo, un siervo de Jesucristo? Porque nos gusta mucho, mucho llamar a nuestro Señor Jesús, nuestro Jehová, nuestro pastor, nuestro salvador, nuestro ayudador, el que murió por nosotros. Pero no debemos de olvidar que sí, ese es el pastor que nos cuida, ese es el pastor que nos protege, ese es el pastor que está preparando una mesa preciosa, que está esperándonos con los brazos abiertos. Pero qué importante es cuando le reconocemos como nuestro Señor, cuando le damos esa autoría que Él tiene por derecho propio, porque Él pagó por nosotros, por cada uno de nosotros. Él derramó hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros. Y en esta salutación, como vimos, entre sus características, tiene esta tríada de tres personas, de tres nombres, de Judas, Jesucristo, Jacob, no lo había mencionado antes, Judas, Jesucristo, Jacob, solo en el versículo número 1, y dice a los llamados, santificados y guardados, y misericordia, paz y amor. Toda esta epístola está llena de esta forma preciosa de escribir de triadas. En versículo 1, Judas les escribe a aquellos que son preservados o guardados. Que esta palabra es una palabra griega que significa tereo. Esta palabra griega significa ser guardados. Ahora, en el versículo 21, así como él inicia la carta, misericordia, paz, o sea, multiplicadas, y en la salutación a los llamados santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo, también de la misma forma en el versículo 24 termina, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Como él inicia la carta a los guardados, también termina con la palabra tereo, con la palabra guardados. Ahora, Judas hace un énfasis en el poder guardador de Cristo, aquel que es misericordioso para guardarnos, aquel que nos guarda, que nos preserva. Judas hace énfasis en el poder guardador de Cristo. Por eso es un amor incondicional el de nuestro Señor, pero también enfatiza en nuestra responsabilidad personal de no descarriarnos. Por eso Él nos habla de contender. Judas hace énfasis en el poder guardador de Cristo y también en la responsabilidad nosotros como cristianos de perseverar, de ser constantes, de estar siempre orando, estudiando la palabra, de estar comunicando el evangelio, de estar pendiente siempre de que no entren falsas doctrinas a la iglesia que confundan a los más pequeñitos, a los que recién inician y, ¿por qué no?, hasta a los que tienen muchos años en el evangelio. Se pueden confundir con tantas cosas que hay hoy en día. Si había en esa época hace tantos años, 2000 y resto de años, ¿cuántos más ahora? Doctrinas, si se puede llamar así, que tienen cosas tan extrañas que cuesta creerlas. Esta misma palabra de guardarlos, de guardados, perdón. Esta misma palabra de guardados es la que usa el salmista cuando dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, en el Salmo 119, 11. Es la misma palabra que usó otro ejemplo, que usó el joven rico cuando le respondió a nuestro Señor, todo esto guardado desde mi juventud. Pero recordemos cómo le respondió nuestro Señor, sabiendo que todo eso no era cierto, que era una mentira. Todo esto he guardado dentro de mi juventud, desde mi juventud, le dijo el joven rico. Y posteriormente, otro ejemplo más, la misma palabra que usó nuestro Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 15, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa misma palabra, guardad, es esta misma que utiliza Judas en su carta, cuando dice a los llamados,
santificados, llamados. Usted y yo, hermanos, somos los llamados. Usted y yo tenemos ese llamado de nuestro Señor. Santificados, apartados, apartados para Cristo, apartados como algo precioso. Y guardados, guardados en Jesucristo. La misma palabra que nuestro Señor utilizó cuando nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Este es un ejemplo que les doy utilizando lo mismo que utilizó Judas, una tríada, 3 ejemplos, 3 textos para enfatizar una verdad bíblica. Ok, ahora, por eso es importante que usemos correctamente la palabra de Dios, que le usemos con verdad, que lo usemos correctamente, hermanos. Porque el versículo 2 nos dice nos habla sobre la misericordia, paz y amor. Misericordia, paz y amor. Una tríada más que termina el versículo 2 en la salutación, o sea multiplicada, o sea multiplicados. La misericordia es nueva cada mañana, cada vez que nos despertamos, cada vez que abrimos los ojos. Hermanos, gracias a Dios porque nos despertamos y estamos en nuestra cama, no en una cama de hospital, entubados, con respirador artificial o con un coma inducido. Solo el hecho de despertar cada mañana, abrir nuestros ojos, es suficiente misericordia. Y más allá, cuando tenemos un plato en la mesa, muchas cosas estamos pasando hoy en día, dificultades económicas, dificultades de salud. Algunos de nuestros familiares están enfermos con este virus, o quizás no. Algunos conocidos, gente de trabajo, gente que se conoce por vista inclusive. Y qué agradable poder decir, Señor, puedo respirar, gracias porque puedo respirar. Sus misericordias, amor y paz, esa paz que sobreabunda de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y al final dice Judas, o sean multiplicados, no solo misericordia, paz, sino o sean multiplicados. Esta salutación solo en estos 2 versículos, wow, hay una gran enseñanza para nosotros. En los versículos 3 y 4, Judas dice, él nos habla, como lo vimos, el propósito de la carta, que es para advertir a los santos, advertir a los escogidos, advertir a los apartados acerca de la apostasía de la iglesia, de la apostasía que ya estaba dentro de la iglesia, que querían confundir, que querían apartar de la verdad a los cristianos. Y Judas dijo que el que quería escribir, y Judas quería escribir a sus lectores acerca de la común salvación. Entonces dice, amados, por la gran solicitud que tenía, él tenía algo importante de hablar sobre nuestra común salvación. Me hubiera gustado después de que terminara estos 25 versículos, entonces, bueno, y ahora sí que les dije esto, ahora vamos a hablar de la salvación, aunque sabemos que Pablo y todo nuestro Señor tenemos muchos datos sobre esta común salvación que es gracia, que es un regalo inmerecido. Entonces, dice el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de esta nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contentáis. Dice, me ha sido necesario escribirlos, me ha sido urgente, es indispensable, es urgente que les hable de otro tema que no era el que quería hablarles en esta carta. Dice, me ha sido necesario escribiros exhortándolos a que contendáis ardientemente por la fe que nos ha sido dada una vez dada a los santos. ¿Ok? Porque algunos hombres, y aquí está la razón, ¿por qué? ¿Por qué le urgía? ¿Por qué era urgente? ¿Por qué tenía esta gran solicitud? ¿Por qué? Versículo número 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Algunos hombres han entrado encubiertamente. Dentro, han entrado, ya están dentro, encubiertamente.
son lobos con pieles de oveja. Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, ya nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este versículo 4 nos habla de esta importantísimo, nos dice que estos llegaron a ser apóstatas, fueron destinados, fueron sellados para esta condenación. Esto significa que fueron predestinados a descarriarse de una forma fatal, no pudieron evitarlo personalmente. La palabra griega aquí es un poco enredada. Eh, Habla sobre, la palabra griega es progegramenoi, que significa escrito de antemano. Esto es escrito de antemano. Y habla de cómo los descarriados ya habían sido advertidos de este juicio. Y entonces él habla en versículo número 4 de que ya fueron advertidos sobre esta condenación. Y ya a partir del versículo 5, que lo vamos a desarrollar el próximo miércoles, si Dios nos lo permite, ya aquí ya vienen varios versículos muy interesantes porque hablan de historias, de juicios de Dios que se dieron con los ángeles, que se dieron con Sodoma y Gomorra, y no solo con esas dos ciudades, sino con las ciudades que están aledañas a estas dos importantes ciudades de Sodoma y Gomorra. Habla sobre los juicios contra Caín, contra Balaam, contra Coré, y sobre todo lo que se desarrolla en cuanto a estos ejemplos que nos pone Judas de los juicios eminentes que sufrieron estos lugares, estas personas, inclusive ángeles. Entonces ya a partir del versículo 5 lo vamos a desarrollar el próximo miércoles, porque es interesante, porque empieza hablando sobre el pueblo de Egipto, sobre esas personas que caminaron por tantos años, 40 años, y algunos por su gran desobediencia no lograron ver, no murieron, no lograron ver la tierra prometida que Dios les tenía preparada. Y también habla sobre los ángeles, y todos esos ejemplos, vamos a ver, son ejemplos preciosos. Como le digo, es una carta, pues es una carta pequeña relativamente, son 25 versículos, pero tiene una gran cantidad de información, si lo podemos ver así también, pero también de exhortación para nosotros hoy en día con tantas enseñanzas falsas que hay hoy en día. Basta encender el televisor, basta escuchar algunas emisoras de radio. Sabemos que tenemos, gracias a Dios, por la BBN, que es doctrina sana, que es doctrina que de verdad nos llena y nos bendicen mucho con sus enseñanzas, pero también a veces asustan las cosas que vemos muchas veces por Facebook, por internet. Y tenemos que estar preparados, hermanos, para poder darle frente ardientemente. Contender, esta palabra de contender es una palabra militar, es ser valiente, es ir al frente de batalla, contender ardientemente con todo nuestro corazón, sobre esta fe que nos ha sido dada, que tenemos que cuidar, que nadie nos vaya a manchar, que nadie nos vaya a pisotear esta fe importante, porque es salvación para todos los que lo necesitan. Y nosotros somos los llamados a defender esa fe, a enseñar sobre esta fe y a contender contra estas personas, hacerlo siempre con amor, pero con la palabra de Dios, con la Biblia, y ser claros a la hora de enseñarla. Entonces, por hoy vamos a dejarlo hasta acá, en versículo número 5, y a partir del versículo número 5 vamos a desarrollar el próximo miércoles, si Dios lo permite. Y por ahora vamos a quedar con, voy a sacar aquí esta pantalla, vamos a dejarlo seguir.
y le vamos a pedir al pastor Marco, ver si ya puede entrar, o dejamos de transmitir por Facebook y continuamos el próximo miércoles, si Dios lo permite. Que el Señor los bendiga. Nosotros quedamos con el tiempo de oración, de peticiones. Si tiene alguna petición, háganoslo saber por medio de las redes sociales, por medio del WhatsApp del teléfono del pastor, y con gusto estaremos orando por todos ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga.